Este tristemente célebre sitio está localizado en la parte sur de Long Island, estado de Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos. Las fuentes históricas señalan que fue descubierto por los colonos de la villa de Huntington en el año de 1653, quienes aprovecharon la sala existente para generar ingresos. Fue en 1658 cuando algunas familias decidieron establecerse definitivamente y le dan el nombre de Huntington West Neck. En 1846, y debido a que se iba a establecer una oficina postal, los habitantes dispusieron que su comunidad no tenía un nombre adecuado. Por ello, convocaron una junta para rebautizarlo. Ya en la asamblea, el tiempo transcurría y el debate poco a poco se tornó acalorado. Se nos indica que en ese álgido momento surgió el nombre y que puede deberse a dos posibles situaciones. Una versión narra que cuando la cosa estaba a punto de llegar a los puños, uno de los pobladores dijo en voz alta: "Lo que necesita esta reunión es algo de amistad", que en inglés sería "What this meeting needs is some amity". La otra leyenda cuenta que el dueño del molino, de nombre Samuel Ireland, propuso que la villa se llamara igual que su bote, Amity. No importando cuál versión sea la correcta, a partir de ese momento a la pequeña población se le conoció como Amityville. Y es así que el tema de hoy trata sobre el caso que tiene más de una docena de películas, varios libros, documentales al por mayor, el terror de Amityville. Cabe señalar que en este tema el personaje principal es la casa, y que lo vivido en ella lo tiene de todo: violencia, drogas, asesinatos, fantasmas, poltergeist, levitaciones, demonios y a los Warren. Es por esa razón que el tema es amplio y será dividido entre el caso criminal y el paranormal. Todo comenzó el 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, entró a un bar ya que había quedado de verse con su amigo Bobby. Eran las 6 de la tarde. Después de tomarse algunas cervezas, Ronald le comentó a su amigo que estaba preocupado, ya que había estado con su novia, pero que antes de llegar al bar pasó por su casa para dejar sus cosas. Al estar frente a la puerta se dio cuenta de que no traía llaves. Es así que tocó durante varios minutos, pero nadie le abrió. Lo más extraño del asunto era que los autos se encontraban en el garaje. Ante la preocupación de Poch, como le decían a Ronald, Bobby dijo que fueran a su casa para ver si todo estaba en orden. Ambos salieron del bar y se dirigieron al número 112 de Oceans Avenue. En el domicilio tocaron a la puerta, pero de nueva cuenta nadie abrió a pesar de que en verdad todos los autos se encontraban estacionados. Ingresaron por una de las ventanas, recorrieron el interior llamando a todos, pero nadie respondió. Al subir y entrar a las recámaras, una macabra escena se desplegó ante sus ojos. Toda la familia de Ronald había sido asesinada. Desorientados y sin saber qué hacer, optaron por regresar al bar. Nada más entró, Ronald comenzó a gritar desesperado pidiendo auxilio y diciendo que su familia estaba muerta. Al mismo tiempo, Bobby trató de explicar a la gente lo que había descubierto al interior de la residencia de Feo. Como Butch era alguien bastante excéntrico, que siempre estaba inventando situaciones y era bien conocido por su adicción a las drogas, nadie se tomó muy en serio sus palabras. Pero tanto insistió y se le vio tan exasperado que el barista, Joe Jesuit, y otros 5 jóvenes le dijeron que lo acompañarían a su casa para ver qué era lo que en realidad estaba sucediendo. La casa contaba con 3 plantas. Al entrar, los jóvenes no se toparon con nada extraño. Subieron la escalera y entraron en las habitaciones. Es ahí cuando vieron los cadáveres de la familia de Feo, todos ellos en sus camas. A las 6:35 p.m., Joe Jesuit tomó el teléfono y llamó al 911. La policía llegó al lugar y en cuanto vieron la escena del crimen, los oficiales se quedaron impresionados ya que nunca se habían enfrentado a un asesinato como ese en su localidad. Las víctimas eran Ronald DeFeo padre, de 43 años, Louise, la mamá, de 42, sus 4 hijos, Dawn Teresa, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 y John Matthew, de 9. Según los reportes policíacos, se encontraron los cuerpos del matrimonio en su habitación. Los 2 estaban acostados en su cama, el hombre en calzoncillos y la mujer cubierta con una sábana dorada. Presentaban 2 impactos de bala en la espalda. Frente a la habitación principal había 2 recámaras. En una de ellas se encontraron a Allison, quien al igual que sus padres estaba boca abajo, cubierta con una manta, y fue asesinada de un tiro. En la pieza contigua estaban los cadáveres de Mark y John. Los 2 hermanos dormían boca abajo con sus brazos cruzados debajo de las almohadas.
En la recámara de la planta superior se encontró el cuerpo de Dawn. Algo que llamó poderosamente la atención en la escena del crimen fue que todos los miembros de la familia de Feo, sin excepción, se encontraban en sus camas, boca abajo, como si al morir estuvieran profundamente dormidos. Tampoco había indicios de que siquiera alguno de ellos hubiera intentado huir u opuesto resistencia. Era como si no hubieran escuchado cómo sus compañeros de recámara morían. El único sobreviviente era, pues, el mayor de los hijos del matrimonio de Feo, y todo indicaba que se había salvado de manera fortuita, ya que no se encontraba en el lugar. La policía inició las investigaciones e interrogaron a los vecinos, quienes en su mayoría reportaron que en ningún momento escucharon sonidos de disparos o gritos. Esto era algo bastante extraño debido al número de detonaciones realizadas en esa casa. Los pocos que se habían desvelado solo señalaron que escucharon al perro de la familia de nombre Shaggy ladrar por unos minutos. Buscando una explicación de lo ocurrido, al menos dentro de la casa, surgió la hipótesis de que el asesino drogó a los de Feo. De esa manera se podría entender por qué ninguno de ellos reaccionó esa noche. Sorprendentemente, los estudios toxicológicos realizados a las víctimas resultaron negativos. Frustrados ante su nulo avance, decidieron que su punto de partida tenía que ser Ronald. Ante la pregunta de si podía existir algún sospechoso, él contó a los agentes que estaba seguro de quién era el asesino. Les informó que el atacante se llamaba Luis Falini, con quien la familia había mantenido una relación de trabajo y de amistad, hasta que él tuvo una discusión con el susodicho, lo que provocó un rompimiento. Ronald aseveró que el sospechoso era parte de la mafia y que seguramente asesinó a su familia por venganza. Declaró que temía que Falini regresara para asesinarlo y la policía le asignó protección mientras intentaban dar con el sospechoso. No obstante, al seguir interrogando a De Feo, los oficiales pronto notaron que los relatos tenían bastantes inconsistencias y que además cambiaban de manera abrupta cada vez que eran contados. Por ejemplo, Ronald dijo que la mañana del asesinato salió de su casa rumbo al trabajo donde laboraba con su padre y que llegó temprano. Al terminar su turno, se dirigió con su novia y después de un rato se fue a su casa. Notó que no traía llaves, nadie le abrió y se fue al bar. En otra ocasión aseguró que esa mañana se había sentido mal, así que llamó a su padre para avisarle que iría al doctor y que llegaría tarde. Al querer saber por qué había salido sin sus llaves, de nueva cuenta, Ronald cambió los hechos y narró que ese día había ido a tomar con unos amigos y que en su prisa olvidó tomar sus llaves. Ante todas las incongruencias, los investigadores centraron su atención en él. Comenzaron entrevistando a los amigos con quien supuestamente fue a tomar. Ellos dijeron que no habían visto a Bosch ese día. Al pedirles que lo describieran, contaron que estaba un poco loco, que siempre estaba inventando cosas para llamar la atención. Ante la pregunta de si lo creían capaz de cometer un asesinato, ninguno de ellos dio un sí o un no. Solamente señalaron que Bosch tenía rifles y pistolas y era muy dado a llevarlos a todas partes. Mientras tanto, en la casa los investigadores encontraron dentro de la habitación de Ronald una caja de balas para una escopeta Marlin calibre 35. La situación era que los impactos de bala encontrados en los cuerpos de la familia de Feo eran de ese mismo calibre. Nuevamente Ronald vuelve a ser cuestionado por los oficiales y acepta que tanto las municiones como la escopeta eran suyas, pero da además otra versión de los hechos. Inculpó una vez más a Falini, narró que el mafioso entró a su casa a la fuerza, se dirigió directamente a su recámara y le apuntó con un arma. Falini lo ofendió y lo amenazó diciéndole que si no hacía lo que le ordenara, le iba a disparar. Es así que le indicó que se levantara y lo siguiera. Falini tomó la escopeta Marlin, la cargó y juntos fueron recámara por recámara, en donde Ronald vio cómo sus padres y hermanos iban siendo asesinados. Después, Falini volvió a amenazar y le advirtió que regresaría a matarlos si contaba algo a la policía, para finalmente huir del lugar. Ronald aseguró que entró en pánico ya que tuvo miedo de que la policía lo inculpara, porque el arma homicida le pertenecía y tenía sus huellas. Es así que decidió destruir todas las pruebas. Contó que salió de su casa y que condujo rumbo a su trabajo. En un punto del camino destapó una alcantarilla, tiró su ropa y las municiones dentro de ella. Le ordenaron que los llevara al sitio y en efecto, ahí pudieron recuperar 2 cajas de municiones y la funda de la escopeta. Al exigirle que confesara dónde estaba el arma homicida, Ronald les aseguró que la había arrojado en un canal cercano. El 15 de noviembre,
la policía de Amityville le anunció a Ronald DeFeo Jr. que se le acusaba formalmente como el responsable del asesinato de su familia. Al seguir con la investigación, y después de presionar al acusado, este se quebró y confesó lo que hizo. Narró que a las 3 de la mañana de aquel 13 de noviembre, tomó su arma y salió de su recámara. Se dirigió a la habitación de sus padres y apuntó primero a su papá, a quien le disparó en 2 ocasiones. Acto seguido, asesinó a su mamá con otros 2 disparos. Salió del cuarto y se dirigió al de sus hermanos. Se puso en medio de las 2 camas y realizó una detonación a cada uno. Salió y fue por Allison. Al entrar al cuarto, Ronald vio a su hermana despierta y sin mediar palabra la miró a los ojos y le disparó en la cabeza. En ese momento admitió que su madre también había despertado antes de morir. Finalmente subió a la recámara de Dawn y le hizo un disparo en el lado izquierdo del rostro. En este punto se sinceró y les dijo a los policías: «Una vez que comencé no pude detenerme. Todo pasó muy rápido». Con calma, Ronald regresó a su habitación para darse una ducha. Tomó sus ropas, el rifle Marlin y las balas. Subió a su auto y condujo al lugar en donde se deshizo de la evidencia. Ya en la calle hizo llamadas a su casa para que quedaran registradas y sirvieran de coartada. Después llamó a su novia para que se vieran. Ya reunidos, le comentó que se sentía preocupada porque había llamado a su padre, pero que no contestaba a nadie. Ella le ofreció que le marcara desde su teléfono y Ronald así lo hizo. Al no recibir respuesta, fueron a hacer unas compras y la llevó de regreso a su domicilio. Después, condujo hasta la casa de Bobby para decirle que tenía ganas de tomar, que se veían a las 6 de la tarde en el bar, y es así como esta historia da comienzo. Obviamente tenían al culpable y se iniciaría el juicio en contra de él. No obstante, la policía quiso saber qué provocó que un joven, sin un motivo aparente, matara a toda su familia. Los investigadores se remontaron a la formación de la familia DeFeo para poder atar los cabos sueltos. Ronald padre conoció a Louise cuando ésta apenas contaba con 18 años. Comenzaron a salir, pero los padres de ella no estaban de acuerdo con la relación de su hija. Como suele suceder en muchas ocasiones, DeFeo era de clase media y su novia pertenecía a la clase acomodada. Sin importar las objeciones, la pareja se casó y los suegros de DeFeo le retiraron la palabra y el apoyo a su hija. Sin embargo, después del nacimiento de Ronald, los nuevos abuelos se conmovieron y retomaron las relaciones con ellos. Tan es así que el suegro ofreció trabajo a su yerno en la empresa familiar. En esos años la familia vivía en el barrio de Brooklyn. Los conocidos contaron que Ronald padre era un hombre muy impositivo y dominante, siempre trabajando en exceso y por lo regular era muy distante. En sus arranques de ira o alcoholismo, llegó a pegarles a su esposa e hijo mayor. Por su parte, Ronald Jr. siempre fue descrito como alguien que amaba a su madre y a sus hermanos, pero no hacia su padre, quien siempre descargaba su ira y frustraciones en el pequeño. Por si no fuera suficiente la situación que Ronald Jr. vivía en casa, la escuela tampoco fue un lugar seguro para él. No era un chico popular, más bien era lo contrario. Lo consideraban raro y esto lo hizo propenso a sufrir acoso escolar, tanto físico como emocional. De los apodos más crueles que le pusieron y que le quedó muy grabado, estaba el de chuletas de cerdo. Las cosas se agravaron cuando Ronald entró a la pubertad. Fue en la secundaria cuando comenzó a consumir drogas, y esto provocó un cambio radical en su actitud. De víctima, se convirtió en bravucón y acosaba a los demás. En casa, todo iba de mal en peor. Los reportes sobre su actitud y sus problemas de adicción hacían más frecuentes las peleas a golpes entre padre e hijo. Intentaron enviarlo a terapia con psiquiatra o a la escuela militar, pero Ronald se negó rotundamente a esto. Mientras tanto, la relación de sus padres fluctuaba constantemente entre las peleas violentas con gritos y golpes, como a las etapas de reconciliación donde abundaban los regalos y el amor. Fruto de este comportamiento redundante, nacieron Dawn y, con poco más de 9 meses de diferencia, Allison y Mark. Buscando recomenzar su vida, la familia se dirige a Long Beach, pero Ronald padre encuentra la casa perfecta en donde criar a sus hijos. Era el número 112 de Ocean Avenue en la pequeña villa de Amityville. Con grandes esperanzas, los DeFeo hacen suya la casa, pero lamentablemente nada cambió. Las peleas, los gritos, los golpes y los problemas siguieron siendo los mismos. Tanto es así que Louise no pudo más y terminó por abandonar a su esposo e hijos. Fue este acontecimiento el que sí logró tener un impacto en Ronald padre. Al ver que su mujer se había ido sin mirar atrás, él la buscó, se disculpó
y cambió su forma de ser hacia con ella. Si bien es cierto que los problemas y las discusiones continuaban, aunque esté mal decirlo y no parezca una mejora significativa, parece que no volvió a ponerle la mano encima. De esta nueva reconciliación nació el último de hijos de los DeFeo, John. Sin embargo, nada de lo que ocurrió en esa casa ayudó a Ronald Jr. A los 17 años decidió abandonar la escuela y se dedicó a no hacer nada por espacio de un año. Ante esto, si bien su padre nunca lo echó de casa, dejó de darle dinero. Fue por esta razón que Ronald acudió a su abuelo y le pidió que le diera trabajo. El hombre accedió con la condición de que su nieto debería de dejar las drogas, algo que jamás ocurrió. El muchacho podía ir o no trabajar y de todas maneras recibía su paga. Es también en esta etapa el que Ronald comenzó a robar a la misma compañía de su abuelo y junto con algunos amigos asaltó tiendas por diversión. Su temperamento se volvió muy voluble, pero por lo general tendía a ser violento e impulsivo. Una noche, escuchó una de las típicas discusiones de sus padres, así que tomó su escopeta, se dirigió a la cocina para confrontarlos. Ahí le apuntó a su padre y le dijo que dejara en paz a su madre, o de lo contrario lo mataría. En ese instante, apretó el gatillo, y por alguna razón el arma no disparó. Mientras Ronald se iba furioso del lugar, sus padres se quedaron pasmados sin saber qué hacer ante lo ocurrido. Lo más sorprendente de todo es que Ronald padre no llamó a la policía para reportar el incidente. Y finalmente, 2 semanas antes del asesinato, ocurrió el detonante directo de la tragedia. Ronald fue enviado por su padre a depositar unos cheques. El problema es que en lugar de hacerlo, decidió fingir un robo para quedarse con el dinero. Viendo la tardanza de su hijo, su padre comenzó a imaginar lo que podría haber sucedido ya que no sería la primera vez. Llamó a la policía y les contó la situación. Los agentes se toparon con DeFeo cuando éste iba de regreso al trabajo y lo pusieron bajo arresto, no tanto por la cuestión de los cheques, sino porque cuando le marcaron el alto, se puso agresivo con ellos. Ya en la comisaría, la explicación que dio sobre el supuesto asalto carecía de fundamentos. Contó que el atraco había tenido lugar a las 12:30 horas, prácticamente a pocos minutos de haber salido de su trabajo. Agregó que se dirigió de regreso a informar lo sucedido lo más rápido posible. El único inconveniente llegó cuando le hicieron notar que se le interceptó más de 2 horas después del supuesto crimen, lo que no podía considerarse como que en realidad se dio prisa en volver. A pesar de todo, no fue procesado, ya que su abuelo no presentó cargos. Al volver a casa confrontó a su padre y le dijo que lo iba a matar, lo que finalmente sucedió la madrugada del 13 de noviembre de 1974. Casi un año después, el 14 de octubre de 1975, se llegó al juicio. La justificación de Ronald ante lo que hizo fue jurar que el día del asesinato, alrededor de las 3 de la mañana, unas voces en su cabeza lo despertaron. No eran voces humanas, le daban miedo, parecían ser de demonios. No pudo hacer nada para callarlas y le ordenaron que debía acabar con su familia. Su abogado, William Weber, pidió que se considerara a su cliente como inimputable debido a que claramente sufría enfermedades mentales. DeFeo siguió sosteniendo que una entidad maligna había influido en él. La llegó a describir como una chica de cabello negro que repetidamente le había obligado a cometer el asesinato, ya que le decía una y otra vez: «Mátalos, mátalos a todos». El psiquiatra de la defensa, el Dr. Daniel Schwartz, apuntó que además de los trastornos mentales, el consumo de drogas por parte de Ronald lo indujo a un estado alterado en el que cometió los crímenes. Por ende, no era consciente de sus actos. Sin embargo, el Dr. Harold Solem, que fungía como psiquiatra del fiscal, declaró que si bien Ronald sufría de trastornos asociados a la personalidad y que ciertamente abusaba de LSD y heroína, en las evaluaciones y entrevistas realizadas al acusado, se pudo comprobar que en el momento de los crímenes siempre estuvo consciente de sus actos, corroborando con ello que era totalmente imputable. Es así que el 21 de noviembre de 1975 se le halló culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. El 4 de diciembre, el juez Thomas Stark lo sentenció a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Ronald fue encerrado en el Centro Correccional de Sullivan, Nueva York, en donde después de pasar 46 años encerrado, fue declarado muerto el 12 de marzo del 2021. Parece ser que falleció de forma natural. Si bien el caso terminó con DeFeo en la cárcel recibiendo lo que a leguas parece un justo castigo, tanto él como sus actos jamás dejaron de llamar la atención.
Empezando porque los medios de comunicación hicieron eco de las declaraciones referentes a que Ronald había sido poseído por demonios. Esta versión cobró mucha fuerza, debido a que solo unos días después del encarcelamiento de Ronald DeFeo, la nueva familia que habitó en la casa 112 de Oceans Avenue sufrió inexplicables sucesos. Los curiosos y creyentes de lo paranormal seguían argumentando que solamente una fuerza maligna pudo provocar que las 6 víctimas fueran encontradas boca abajo en sus camas, sin signos de lucha o rastros de sedantes en sus cuerpos. Todos estaban convencidos que si no hubiera existido la influencia demoníaca, alguien de la casa debería haber sido despertado por el ruido de los disparos. Clamaban además, basándose en las declaraciones periciales, que el rifle utilizado por Ronald no había sido equipado con un silenciador, y que era inexplicable cómo nadie de los vecinos escuchó ni un solo disparo, ya que este tipo de armas puede ser oídas a 4 kilómetros de distancia. Además, solamente alguien poseído podría ser capaz de actuar con la rapidez y precisión que mostró Ronald. En contraparte, si bien la policía no podía explicar por qué nadie escuchó nada, consideraron por mucho tiempo que para perpetrar este asesinato debieron de haber más personas involucradas, pero nunca lograron probar este punto. Por su parte, siempre buscando una libertad más pronta, mientras estuvo encarcelado, Ronald DeFeo de nueva cuenta dio varias versiones de cómo fueron los asesinatos. Todas ellas fueron incompatibles. Por ejemplo, aseguró que su hermana Dawn era la responsable de estos asesinatos. Dijo que ella efectuó los disparos, matando a su padre, y luego, angustiada, siguió con los demás. Cuando le llegó su turno de morir, Ronald peleó por su vida y asesinó a Dawn en defensa propia. En otra ocasión, confesó haber cometido los asesinatos junto con su hermana Dawn y 2 amigos de los que no reveló las identidades. Calificó sus acciones como inspiradas por desesperación. Prosiguió diciendo que después de una pelea furiosa con su papá, él y su hermana planearon asesinar a sus padres, lo que llevaron a cabo. El problema fue que Dawn actuó más allá de lo acordado y asesinó a sus hermanos con el fin de eliminarlos como testigos. Ronald contó que se enfureció al descubrirlo, se abalanzó contra su hermana, lucharon, pudo dejarla inconsciente en su cama y le disparó en la cabeza. Pero como era usual en sus narraciones, no explicó la reacción de los otros 2 involucrados. Pero algo que es cierto es que durante la investigación original fueron encontrados rastros de pólvora en el camisón de Dawn, indicando que quizás pudo haber disparado un arma de fuego. Esta línea de investigación no fue seguida tras la confesión de Ronald DeFeo, y mucho tiempo después se comprobó que los rastros se debieron a que recibió el disparo desde muy cerca. Ahora bien, todos los intentos de dar con los 2 presuntos cómplices fueron en vano, ya que se dice que uno murió en enero de 2001 y que el otro también se argumenta que entró en un programa de protección de testigos. Por todo esto, es que la fiscalía durante el juicio se convenció de que el motivo de los asesinatos fue cobrar el seguro de vida de sus padres. Ya fuera una cuestión de drogas, de odio hacia su padre, por dinero o en verdad porque una entidad oscura lo poseyó, el caso de Ronald DeFeo Jr. se cerró. Pero la casa del horror en Amityville seguía ahí, y en cuestión de unos pocos días después de esto volvería a ser el escenario de un nuevo acontecimiento que acapararía la atención estadounidense. Pero ese es tema de otro video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan más casos de crimen real, paranormales, leyendas, mitos, astronomía o historia, puedes consultarlos en la Clio de Guanatos. Encuentras este proyecto en Spotify, Anchor, Radio Public, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto en YouTube. Reiterando el agradecimiento, pasa buen día, tarde o noche y hasta pronto.